Vamos a cerrar la jornada con una conversación buenísima. Coberturas de impacto en el ecosistema digital. Ahí me gustaría invitar a los ponentes, Alfredo Carvajal de NPR, Radio Pública Nacional. Anda por acá. Carlos Eduardo Huertas de Conectas. También los veo, no los veo. Eval no sé pronunciar tu nombre. Scharfenberg de Armando Info de Venezuela. Y le voy a pedir a Andrea Miranda del Debate de Sinaloa, que quiero decirles que me debe unos mojitos y no me los ha pagado, para que nos ayude con la conversación. Por favor, adelante. Te estoy cobrando los mojitos. Hay micrófonos allá, no sé si deberías estar acá. Me dijiste, Imagino que la presentación va a estar aquí, ¿no? Sí, la presentación acá. Bienvenidos. El espacio es suyo, muchas gracias. Ya miramos a ver cómo. Sí, pero no sé cómo usar. Está tirado, ¿verdad? La presentación. Ok, buenas tardes a todos. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a Carlos Lauría y a la CIP por invitarme a este evento, sobre todo porque me parece que es una señal de apertura, Carlos, porque la verdad que mi presencia aquí es un poco exótica y quizás impertinente porque vengo a hablar en nombre de un medio pobre, ¿sí? Un medio en el exilio, un medio asimismo que está dirigido por periodistas que no necesariamente concebimos esto como una industria, sino que viniendo de Venezuela, pues más bien como un servicio cívico, pero no por pequeños y pobres tampoco hemos dejado de hacer algún tipo de trabajo trascendente o con impacto. En Armando Info hicimos los Panama Papers de Venezuela, hicimos Swiss Secret de Venezuela, todas esas filtraciones las hemos trabajado y por cierto junto a gigantes como The Guardian o El País de Madrid, etc. No sé si está tirada la presentación. Ya. Ok, gracias. Bueno, aunque el título se ve muy sofisticado, en realidad le voy a hablar de cómo desde la pobreza nos hemos arreglado para imponer, posicionar una marca en Venezuela, que además ustedes saben seguramente que es un entorno muy desafiante para colocar cualquier mensaje ahorita en un entorno de censura, un entorno de pobreza, de crisis económica, etc. Ok. En síntesis, mi medio Armando Info fue fundado hace 10 años justamente, el próximo viernes cumplimos 10 años, algo que nosotros mismos no creemos, ¿sí? Y que además fue finalmente una iniciativa periodística, pues más que de negocios, porque como algunos de ustedes sabrán, en el 2013 comenzó el gobierno de Nicolás Maduro y uno de los primeros tics de Nicolás Maduro fue empezar a través de empresarios amigos a comprar muchos medios de comunicación. Compraron El Universal, que es uno de los decanos de la prensa en Venezuela, la cadena Capriles también, Globovisión, que era la bestia negra del chavismo. Todo eso fue comprado por lo que nosotros en Venezuela llamamos la boliburguesía. Entonces nos quedamos sin medios prácticamente y además en Venezuela no había una gran tradición de periodismo de investigación. Entonces decidimos eso, verlo como más bien como una
una oportunidad, pues, ¿no? Pero desafortunadamente para algunas cosas y afortunadamente para otras, desde 2017 tuvimos que irnos al exilio, pues, ¿no? Hoy día estamos en Atlanta, estamos en Sarasota, yo estoy aquí en Miami, estamos también en Bogotá, en Ciudad de México, pues, ¿no? Sin querer nos hemos constituido en un medio en el exilio y además un medio en que todo es virtual, pues, ¿no? De tal modo que cuando llegó la pandemia, que todo el mundo tuvo que trabajar de manera remota, nosotros sentimos que estábamos muy preparados para enfrentar la pandemia porque es lo que enfrentamos día a día, pues, ¿no? Y otra cosa que quisiera destacar es que nos dedicamos al periodismo de investigación, que yo creo que tiene un elemento muy artesanal, que requiere, digamos, trabajar pieza por pieza y no, digamos, en términos de una cadena de producción. Y además con una gran vocación, digamos, transnacional, de trabajo transfronterizo. Aparte de, digamos, que un poco esa es la consigna del momento. Como ustedes saben, el chavismo fue o es todavía un proyecto hemisférico, no era un proyecto solamente venezolano. Y mucho dinero de cuando el chavismo tenía dinero, pues circuló en todo el mundo, incluso en lugares súper exóticos, incluso de Asia y África, pues, ¿no? Y por eso entendíamos que nuestro trabajo tenía que ver con seguirle la pista a esos dineros y que la mejor manera de hacerlo era colaborando con otros medios, pues. De allí que trabajamos con ICIJ, OCCRP y otras organizaciones de este tipo, ¿no? Y bueno, siendo pobres y pequeños, tenemos una serie de reconocimientos que hemos logrado en los últimos años para nuestro trabajo. Ok. Como somos pobres, solamente hemos hecho un gran estudio de campo sobre nuestra marca, pues, ¿no? Y eso fue en el 2020. Hicimos un estudio en línea en 5 países, con cuotas, etcétera. Y lo importante para esta ocasión destacar ese estudio es que encontramos que había un perfil determinado de nuestro público, un perfil que además era consistente, tanto con nuestro plan, y creo que se me ha caído era consistente con lo que queríamos, ese perfil que ustedes ven allí, y además es consistente con el propio periodismo de investigación, que como ustedes saben es un producto de nicho, pues, ¿no? La verdad que nosotros solemos decir entre nosotros que 10% del público es el porcentaje que le interesa el periodismo de investigación y lo consume. Pero ese mismo estudio, que además encontró que teníamos una gran fidelidad de marca y que quien, digamos, nos usa, es patria o muerte, como decimos los venezolanos con nosotros. Sin embargo, incluso en ese nicho éramos poco conocidos, pues nuestra marca tenía muy poco awareness. Y la gran pregunta entonces fue, bueno, ¿cómo resolvemos eso siendo pobres? Y no solamente siendo pobres, sino en el entorno venezolano que está aquí muy someramente caracterizado, pues, ¿no? Un entorno de crisis económica, un entorno de censura, como ustedes saben, pues no en balde estamos en el exilio, un entorno además en que hay una inmigración masiva y con esa inmigración se ha ido mucho talento humano, incluyendo periodistas de investigación, pues, ¿no? Una serie de dificultades que nos hicieron preguntar, bueno, ¿qué hacemos? Pues, ¿no? Entonces, bueno, estas fueron como nuestras grandes decisiones estratégicas al enfrentar ese desafío. Primero, decidimos no usar paywall ni digamos ningún tipo de obstáculo que llevara a consumir a nuestros productos primero porque pensamos de verdad que tienen relevancia cívica nuestros productos, pues, ¿no? Pero en segundo lugar porque, bueno, era una dificultad más para tener público. Y luego hicimos algo que es contraintuitivo, ¿sí? Ningún gurú de marca va a decir esto que voy a decir yo a continuación, pues, ¿no? Y es que decidimos confiarnos en el impacto de nuestro trabajo, porque no tenemos plata para hacer campañas de comunicación de marca, pues, ¿no? Decidimos simplemente confiarnos en el impacto de lo que hiciéramos, un poco
siguiendo un ejemplo que para nosotros fue inspiración, entiendo que no va a ser un nombre quizás bien recibido en esta sala, pero bueno, siguiendo un poco el ejemplo de Wikileaks, pues, ¿no? Quizás ustedes recuerdan que Wikileaks tenía ya 4 años funcionando cuando dan el primer gran impacto a nivel global, que fue, quizás recuerdan ese video en Irak en que un helicóptero atacaba a unos civiles y luego vino toda la filtración de los Wikileaks del Departamento de Estado, en el que por cierto participamos nosotros también, ¿sí? Y bueno, nos confiamos en esto que repito es intuitivo, pues, ¿no? Hace unos minutos una presentación anterior de un gurú argentino que estaba aquí, siempre los gurúes suelen ser argentinos, no sé por qué, decía que no hay que confiarse en el desempeño, en el performance de los productos. Pero nosotros hicimos la apuesta, digamos, contraria, pues, ¿no? Y luego, la otra gran decisión fue que íbamos a adoptar esto que nosotros internamente, esto no es sacado de ningún libro de marketing, esto es de in-house, lo que llamamos difusión multinivel. ¿A qué nos referimos con esa difusión multinivel? Bueno, comprendimos que si nuestras historias debían tener impacto, no solamente deberíamos servir a lo que podía ser nuestro público natural, ¿no? Que es ese 10% que ya les he mencionado, de gente que naturalmente sigue el periodismo de investigación porque son opinion makers, en fin, por muchas circunstancias, pues, ¿no? Sino que decidimos contar historias en diferentes soportes, ¿sí? Pero no para llevar a la página, sino que lo contábamos en esos diferentes soportes, es decir, más bien son autónomos, pues, ¿no? Lo que contábamos en un lugar es una misma historia que contábamos de otro modo en otro lugar. Y algo que nos permite justamente ilustrar esa estrategia que quizás para ustedes sonará a algunos de ustedes que estábamos descubriendo el agua tibia, pero es el caso de AlexApp. Para quienes no están familiarizados con Venezuela, este es un caso que ha sido muy relevante y mucho impacto en Venezuela. AlexApp, me tengo que tomar unos segundos para explicar quién es. Es el proveedor y principal mercader de Nicolás Maduro. De hecho, hay muchos indicios, estamos convencidos a estas alturas que es de verdad quien maneja las cuentas personales de Nicolás Maduro. Y bueno, para hacer corto, digamos, lo que podría ser un relato mucho más largo, era buscado por Estados Unidos, finalmente fue capturado, este es un mercader de origen colombiano, fue capturado en el archipiélago de Cabo Verde en el 2020, llegó aquí a Miami para ser juzgado, pero por consideraciones políticas fue intercambiado por unos rehenes norteamericanos en Venezuela, ¿no? Bueno, nuestro pequeño y pobre medio que estoy describiendo en esta charla fue quien descubrió a AlexApp en Venezuela. Por razones estratégicas, ni Maduro ni el gobierno nombró nunca a AlexApp hasta el 2020, cuando fue capturado en Cabo Verde, que de pronto se volvió una campaña mundial del chavismo, y que el chavismo trajo toda esta leyenda de que AlexApp era en realidad un diplomático venezolano. Pero nosotros veníamos informando desde 2015 sobre AlexApp. Entonces, simplemente lo que quiero es mostrarles son algunos ejemplos de cómo esa misma historia que es AlexApp, y hoy día si se meten en nuestro sitio armando.info, verán que tenemos casi 40 historias sobre AlexApp, pero esas solamente atienden a nuestro público natural. Buscamos también, digamos, relatar esa misma historia con otros soportes, pues, ¿no? Un ejemplo, como lo ven, que esto quizás probablemente es para un público que solamente lee títulos o que quiere la cápsula informativa, hicimos lo que nosotros llamamos hilos de Twitter o de X, en lo que además buscábamos tener un mensaje, un lenguaje con gimmicks, con ganchos, digamos, creativos, que interpelaran probablemente a un público diferente al nuestro, pues, ¿no? E incluso con humor, si están consiguiendo leer las leyendas que ven aquí, pues fíjense que, por ejemplo, decíamos que en un tweet decíamos, mire, no crean mucho en las reseñas, los reviews que está haciendo AlexApp
del alojamiento en Cabo Verde, entérate de la verdad en Armando Info, pues, ¿no? Es decir, era un poco irónico, llamando la atención, pero repito, esto no era necesariamente llamando a leer el reportaje en particular, sino que podías quedarte con esto, cierto público, y ya se estaba enterado, pues, ¿no? Pero tenemos otro ejemplo, si me hace caso, ok. Hicimos también para otros públicos diferentes lo que son videos animados, pues, ¿no? Esto nuevamente sobre la historia de Alex Saab. Espero que esto active el video. Él es Alex Saab, un ambicioso empresario colombiano que quiere hacer negocios con el gobierno venezolano y convertirse en el Lex Luthor de la corrupción. Y hoy nos enseñará la guía para saquear un país. Paso 1. Conéctate con gente importante. Hazte muy amigo de los poderosos. Invítales un café, hazles un brazalete de la amistad y ofréceles el lavado de miles de millones de dólares. Lo que sea para ganarte su confianza. Paso 2. Consigue tu primer contrato. Ya tienes las puertas abiertas, mi Alex. Ahora camina erguido, relaja tu muñeca e impresiona a Chávez cuando firmes tu primer contrato. Mientras, ponte a crear empresas fantasmas, porque las vas a necesitar para esos guisos que tienes por delante. Paso 3. Apunta a negocios más grandes. Ya tienes al gobierno en tu bolsillo de pantalón de diseñador. Ahora, aprovéchate de esa estrecha conexión y actúa como si fueses el ministro de Alimentación. Sugiere que importen comida. Bueno, para ser exactos, la comida que tú importas, la del club. Con ese chanchullo, ganarás 1000 veces tu peso en oro, mi gordo. Claro, para eso tienes que inflar los costos de ese atún sospechoso. Y esa leche, que podría servir para combustible de lancha. Paso 4. Mantente bajo perfil. Has logrado mucho hasta ahora. Tienes poder, dinero, una esposa supermodelo y compraste algunos diputados de oposición. Pero no es momento de presumir. Recuerda que tus actividades son ilegales. Y si te descubren estarás en problemas. La Interpol, el FBI, el gobierno colombiano y probablemente un par de Transformers te están buscando. Pero no importa. Sigue trabajando, que nada pasará mientras te muevas en países aliados al gobierno corrupto. Por ejemplo, podrías traer gasolina de Irán. No veo que podría salir mal. Y ya para terminar, paso 5. Mantén lleno el tanque de tu jet privado y nunca hagas escala en Cabo Verde. ¡Importantísimo, Alex! ¿Alex? Alex, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? El barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Mira todas las historias de Alex Saab en armando.info. Pero fíjense que la idea de esto es que si viste eso, ya estás enterado del tema, pues, ¿no? Pero por supuesto ahí el llamado a leer, pues, nuestro trabajo. Y aquí un ejemplo, digamos, más sofisticado, porque por supuesto es una producción más compleja. Hace unos meses estrenamos con PBS, con su programa Frontline, que muchos de ustedes quizás conocerán, que es la legendaria serie de PBS de documentales periodísticos, un documental sobre nuestra cobertura del caso de Alex Saab, que por cierto, y valga el comercial, pues este fin de semana los vamos a estar presentando en dos funciones en el cinema Silver Spot de Downtown de Miami, pues, ¿no? Entonces, por supuesto, es 1:30, no les voy a pasar el documental, pero el tráiler para que se den una idea de qué es lo que hicimos allí, pues. Everyone was trying to figure out who is this guy, why is he so important to the Venezuelan government. Alex Saab. Lo único que yo tenía claro es aquí se está escondiendo alguien. Saab met with the DEA and the Federal Bureau of Investigation. He was someone who was playing both sides. This is a story of corruption, of kleptocracy. Cuando publicamos ese reportaje, como ya el campanazo de que esto se podía convertir a nosotros en una historia complicada. Premieres Tuesday, May 14th, 9 Central, only on PBS. En efecto, se estrenó el 14 de mayo en la televisión pública de Estados Unidos. Ahorita tiene casi 700,000 vistas en YouTube de documental, y además se logró abrir para Venezuela, que nos interesaba mucho que se viera en Venezuela. Y bueno, finalmente los resultados han sido los deseados, pues, ¿no? Primero, nuevamente hablando de la historia de Alex Saab, muchas agencias internacionales de inteligencia y de seguridad pues descubrieron que éramos una fuente de información. Más importante pues es que hoy día, y cualquier venezolano que esté aquí en el auditorio
sabe que Alex Saab se ha vuelto parte de la conversación pública venezolana, es casi un personaje folclórico, pues, ¿no? Hay chistes, etcétera, con Alex Saab. Y finalmente, para nosotros lo importante fue que potenciamos nuestra marca. Y aunque no hemos hecho estudios de campo desde el 2020, hay una cosa empírica que nos muestra esto, pues, ¿no? Y es que hasta 2020 nosotros llamábamos a fuentes para pedir una entrevista, etcétera, y Armando Info casi les sonaba como un chiste, pues, ¿no? Ahora resulta que tenemos un trabajo ya adelantado, gracias a todo digamos, el impacto que hemos logrado, ya nos reconocen, nos ha dado entrada a fuentes muy importantes, como verán en el documental, y no quiero desperdiciar la oportunidad de decir que todo esto ha sido posible gracias a una alianza estratégica que tenemos con una productora aquí de Miami, Plop, Lampli, y su director Juan Rabel, que nos acompaña hoy, que bueno, han aportado en esta alianza una gran creatividad y no hubiese sido posible pues por nuestra escasez de recursos, pues, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Hola. Bueno, cuando Carlos Lauría me invitó a este evento, pensé un poco sobre lo que hacemos desde Conectas, que es la propuesta periodística que lidero desde hace un poco más de 12 años. Somos también de esa generación Wikileaks, que en algún momento habrá que incluirlo dentro de los puntos de giro en el periodismo con todas las reservas que genera, pero sin duda una generación de plataformas de esa época que hoy somos teenagers y que hemos logrado sobrevivir de manera sorprendente, pues algo se generó allí. Entonces, estas reflexiones son 10 reflexiones básicas que permanentemente nos hacemos dentro del equipo en Conectas y con los aliados con los que trabajamos. ¿Cómo cruza esto? ¿Con el verdecito? La flecha verde. Ok, si me pueden ayudar un poco con el sonido. Esta es la redacción del Heraldo de Gabriel García Márquez, que en el foro de la CIP claramente se refirió al periodismo como el mejor oficio del mundo. Y veo que hay mucha discusión todavía, a pesar de que estamos en el año 24, sobre cuál es el fondo de la transformación de los medios para este nuevo milenio, si es un tema de hardware o un tema de software, ¿no? Seguramente si habláramos con los gerentes de nuestras empresas nos dirían, no, convertir una sala de redacción en una sala del futuro debería lucir así. Y bueno, pues ahí tengo mis dudas. La principal diferencia entre una imagen y la otra es que en la imagen de Gabriel García Márquez se ven más felices que en la otra, por lo menos, ¿sí? Y ahí viene la reflexión, que no es un nombre muy original. Ítalo Calvino, que seguramente lo tienen identificado, escribió este libro muy popular referido a la literatura sobre 6 propuestas para el próximo milenio. Él las iba a presentar en la Universidad de Harvard, no alcanzó a escribir la 6ª porque murió. Yo me atreví a escribir 10 y estaba en el aeropuerto de Bogotá escribiendo la 10ª por si acaso había alguna maldición con eso. Entonces la primera de estas variables es estar en red es más que internet. Igual, con quien nos conocemos desde hace más de 15 años o 20 años, recordará que la imagen del periodista de investigación tradicional en una redacción lucía así, era como un periodista ermitaño, la imagen clásica del lobo solitario, ¿no? O sea, la persona que solamente tenía relación con el director, publicaba de vez en cuando, tenía enemigo a toda la redacción porque nadie entendía por qué ganaba más, le daban las primeras planas, se ganaban todos los premios y no tenía la cobertura ni la carga diaria. Eso claramente cambió. Wikileaks es uno de esos paradigmas, pero claramente el consorcio de periodistas de investigación es el gran detonante de giro con Panama Papers y muchas otras publicaciones previas a Panama Papers. Y hoy, quien no entienda que como periodistas somos hormigas y logramos trabajar de mejor manera articulándonos con otras hormigas,
que modestamente reconocemos que tenemos unas capacidades limitadas y que la mejor forma de comprender y de contar realidades complejas es juntando esas piezas de realidad, pues ahí ya estamos perdidos. Entonces la primera de esas 10 variables de las que vamos a hablar es esta: estar en redes mucho más que internet. La segunda es el tema de lo que llamamos translocalidad, ¿no? Los que son acá muy acuciosos de la óptica, de la fotografía, saben que los expertos en fotografía no les gusta hacer zoom porque es un comportamiento que no es natural al ojo humano, ¿no? Los muy buenos videógrafos y fotógrafos pues se acercan con la cámara y tratan de utilizar al menos el zoom, pero el zoom no existe. Y esto llevado a las historias periodísticas es cómo podemos hacer zoom sobre las historias, ¿no? Como una historia que puede comenzar en Azerbaiyán, termina relacionada con Panamá y termina conectando con paraísos fiscales en Delaware o conectándose con fortunas escondidas en Argentina, ¿no? O sea, la posibilidad de jugar y conectar esas realidades de diferentes, aparentemente de diferentes contextos sobre hechos locales y no solamente quedarnos con la foto fija, sino conectando esos puntos con otros lugares. La tercera es el Teramundo. Yo tuve la oportunidad de estar en la revista Semana, la anterior revista Semana, que todo el mundo hace la salvedad, durante un poco más de 12 años. Cuando me retiré salí con 62 cajas de documentos y archivos, informes, que quedaron allá muy salvaguardados. Espero que los Gilinski tengan esa fortuna ya todavía acumulada. Pero eso hoy claramente cabría en un dispositivo de este tamaño e incluso tendría mucho más espacio para mantener ese volumen de información. Y no solamente por un tema de optimización, digamos que hablamos del Teramundo, sino por las necesidades que requieren los equipos periodísticos para administrar, manejar, procesar esos volúmenes de información, ¿sí? Como saben, muchos de los que están en el mundo periodístico llegaron allí huyéndole a las matemáticas y mala noticia, hoy no se sobrevive sin poder entender y manejar ciertos conceptos básicos de herramientas elementales como Excel y de ahí en adelante, pues como claramente lo mostró anteriormente Claudia en el caso de Cuestión Pública. El cuarto concepto es el de las nuevas narrativas, ¿no? Este quizás era el kit básico de las salas de redacción en esa época del Heraldo, incluido el café y el cigarrillo, ¿sí? De hecho, en estos días hicimos un ejercicio, ¿recuerdan las salas de redacción? Bueno, acá hay muchos directores de medios que vienen de las salas de redacción tradicionales, que eran grandes bodegas, espacios como estos, entre otras porque había mucho humo y había mucho ruido, ¿no? Las salas de redacción eran muy ruidosas porque el tipeo de las máquinas, la campanita, el teléfono era muy ruidoso, ¿no? Después nos volvimos oficinas como corporativas, ¿no? Y hoy pues ya ni existen las salas de redacción. Pero recuerdan hacia finales de los años 80, comienzos de los años 90, que nos dijeron, no, ahora tienen que salir y grabar y tomar fotografías, y nos tocaba salir con todos estos aparatos y casi que hay sindicatos, ¿no? En los medios, porque decían, pero ¿a qué horas vamos a hacer todo esto? Esto es imposible, nos están explotando, ¿no? Y hoy claramente con cualquiera de los aparatos que tenemos acá todos, hacemos 10 veces más y lo hacemos de manera más natural. Y esas nuevas narrativas hoy incluyen otros tipos de aditamentos, ¿no? Drones, cámaras de 360 y otro tipo de tecnologías que hay que tener en cuenta a la hora de contar historias, no en función de ponerlas en bonito, sino de cómo una historia que sigue siendo el rey del contenido puede interpretarse de mejor manera con A, B o C tecnología o narrativa. La quinta variable es lo que denominamos higiene digital, ¿no? Creo que acá todos nuestros abuelos o padres dirían, bueno, en nuestras casas, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, uno podía dormir con las puertas y las ventanas abiertas. Claramente en cualquier capital de América Latina, la puerta de residencia de cada uno luce más así, digamos, con 2, 3, 4 llaves para ingresar. Pero lo increíble es que hoy en día, en el mundo periodístico, con la información sensible que manejamos, los riesgos que estamos enfrentando, la información que manejamos de fuentes y de nuestros entornos familiares en el entorno digital, tenemos muy poca conciencia de seguridad digital, ¿sí? No quiero hacer un sondeo en el auditorio, pero apuesto que encontraríamos todavía claves de 1, 2, 3, 4, I love you, o
teléfonos sin claves y con el acceso a nuestras vidas enteras, ¿no? Allí, a nuestros correos, a nuestras fotos. Y bueno, no tener conciencia hoy en día de que esto es parte de la cotidianidad que un periodista debe tener en el nuevo milenio. O sea, si estuviéramos en los años 80, te lo creo, pero ahorita es imposible sobrevivir si no hay una conciencia sobre este punto. La sexta es el consumo inteligente de información. Los que tuvimos oportunidad de estar en esas salas de redacción recuerdan estos escaparates que tenían una función y un ritual, ¿no? Porque estaba la sala de redacción, la sala de juntas, y uno se iba con los periódicos de la competencia, con el café y con el cigarrillo a pasar páginas y páginas y mirar pues lo que había publicado la competencia, ¿no? Si hoy cualquiera cualquier reportero hoy en Univisión hace eso, pasa a Daniel Coronel y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? Viendo a ver qué publicó la competencia. Dice, bueno, no tienes redes sociales, no tienes una forma de alimentarte de lo que está pasando, no solamente de lo que es tu competencia, sino de las fuentes directamente, y no tienes una forma de construir comunidades con ellos para enriquecer tus contenidos y para construir con ellos contenidos. Allí hay propuestas, digamos, muy relevantes y muy destacadas a nivel global, como lo que ha hecho Bellingcat desde Inglaterra, con historias claramente sorprendentes desde el sótano de la casa de alguien en Londres, y precisamente a partir de comprender y de manejar este tipo de herramientas. La séptima de estas variables es qué es lo que nos hace diferentes, ¿no? Hoy en día veo en las conversaciones de hoy el gran riesgo, que lo tenemos marcado desde hace mucho tiempo, es precisamente si no tenemos un diferenciador como marca, como producto, pues vamos a ser parte del paisaje. Armando le ha apostado, por ejemplo, al tema de la investigación en un contexto complejo, pero eso definitivamente los hace diferentes y ha hecho que haya un factor de cambio en lo que ellos son como producto periodístico. El octavo también lo han comentado hoy bastante, y es la capacidad de delivery, ¿no? En las redacciones anteriores uno entregaba a la sección de arte o de diseño y ya, y se olvidaba, ¿no? Y hoy en día tenemos la obligación de que si este contenido tiene que ver con el área de salud y quiero que la lea el Ministerio de Educación, el ministro de Salud de mi país, y no solamente eso, sino quiero que sea leído en la OMS y quiero que llegue a un foro internacional, pues debo hacer ese manejo responsable y llevar esa información de un lado hacia otro para que finalmente cumpla ese objetivo. La novena, pues tema clave de la conferencia, ¿no? Este nuevo universo de lo que significa la inteligencia artificial, de lo que ya se ha hablado bastante. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Google hace algunos años para administrar las colecciones de Pinpoint, y cuando estábamos en ese trabajo le decía mucho al equipo, bueno, tengamos cuidado que la inteligencia artificial no anule la inteligencia real, ¿no? Creo que todos tenemos un poco esa posibilidad de sentir vergüenza, porque se supone que no hemos liberado nuestra mente de la carga que implicaba tener tanta información, porque se supone que estamos siendo más creativos, cosa que todavía está por verse. Los números telefónicos que cuando jóvenes nos aprendíamos, hoy ya nadie sabe ni siquiera el número de uno, y creo que, de hecho voy a hacer el sondeo. ¿Quiénes honestamente pueden decir que en la última semana han sacado el celular para hacer una operación matemática sencilla? O sea, como una operación que uno dice, ¿en serio estoy sumando 10 más 10? ¿Alguien ha hecho eso? ¿No? Creo que soy el único. Allá hay otra persona honesta, 2, 3. Bueno, veo que ya empieza a ver. Y bueno, si esto es con los, no me imagino qué va a pasar con la inteligencia artificial, y es pues obviamente uno de los temas de los que hay que tener presente. Y obviamente es tener presente lo que está en juego, ¿no? O sea, como nunca antes la democracia, y más en una región como América Latina, está en juego, ¿no? Y allí, digamos, pareciera paradójico que una de las variables de los puntos para resaltar del periodismo en el nuevo milenio tenga que ver con esto precisamente, ¿sí?
Recuerden que hasta hace unos años, no muchos, ¿sí? 2 décadas, el monopolio de la información era así, ¿no? Los medios de comunicación, como decían anteriormente, éramos los que dictábamos y lo que decíamos qué era lo que pasaba, ¿no? De ahí el hábito de ver la prensa en la mañana, porque si uno no la leía en la mañana, pues no sabía qué había pasado. Eso obviamente ha cambiado muchísimo, ¿sí? Hoy hubo una crisis impresionante en los medios y después de esa crisis, es para despertarlos, una gran explosión, ¿no? Después de esa gran crisis que hubo a finales de siglo, comienzos de siglo, todos los escuchamos, ¿no? Había esos profetas del mal que decían, bueno, ya el periodismo murió, ¿no? Entonces como que apague y vámonos. Y hay otros, esa generación teenager después de Wikileaks, que hemos creído que esa explosión fue una suerte de Big Bang creativo, ¿sí? Esto también está por verse, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Hoy en día el periodismo no ha tenido mejores oportunidades de desarrollar diferentes propuestas periodísticas como lo que hay hoy, ¿sí? Entonces algo está sucediendo allí, pero claramente tenemos que adaptarnos y encontrar en estas variables y muchas otras pues cosas diferenciadoras, ¿sí? El ecosistema de la información hoy ya no es como lo que habíamos visto en la lámina anterior de el gran rector de la verdad eran los medios de comunicación, sino que son múltiples fuentes las que están alimentando ese ecosistema, donde una de esas fuentes son los medios de comunicación. Y me atrevo a pensar que uno de los desarrollos más importantes que falta por ejecutar dentro de ese potencial que tiene hoy los desarrollos de la información es la posibilidad de trabajar de mejor manera, de forma más articulada con la sociedad, no solamente en la lógica de lo que hemos hablado mucho hoy de los comentarios, de la participación, del engagement, sino de trabajar de manera conjunta con ellos para producir información y poder trabajar de manera más articulada. No sabría cómo. Hay varios experimentos que se están haciendo con organizaciones de la sociedad civil y seguramente por allí encontraremos no solamente incluso formas de generar contenido, sino incluso financiamiento, sostenibilidad y demás. ¿En qué punto estamos, no? Si esta fuera una imagen hipotética de lo que es el milenio, ¿sí? Pues claramente estamos como por acá, más o menos, ¿sí? O sea, falta mucho, o sea, imaginarse lo que eran las comunicaciones por celular hace 20 años, recuerdan los aparatos que todos logramos tener en Colombia, los llamábamos las panelas, que eran estos equipos, y lo que es hoy, que era absolutamente inimaginable. Entonces a veces nos referimos a lo que estamos viviendo como si fuera lo último y es lo último, no, es lo más reciente de algo que quién sabe cómo va a irse modificando. ¿Quién recuerda esta imagen? ¿Alguien sabe de qué es esta imagen? Levante la mano. ¿Nadie? Ok. Es un clásico, ¿no? Es la imagen de la visión del futuro que presentó Steven Spielberg en el año 85 del año 2015, ¿sí? Ahora, los mismos que levantaron la mano, ¿quién vio esta película en estreno? Bueno, ya nos habla un poco del público también. Ahora, las cosas cuando surgen y que parecen muy novedosas, realmente no son tan novedosas, ¿no? El modelo T de la Ford, que generó todo un proceso y un cambio cultural frente a la industrialización y frente a lo que significó la movilidad humana, el modelo T de la Ford es en esencia un carro de caballos sin caballos, ¿no? Es casi el mismo modelo. Y hoy yo creo que en muchas de las cosas que estamos haciendo estamos más o menos por ese mismo orden, o sea, estamos haciendo muchas cosas que parecieran novedosas, pero que realmente obedecen a los patrones normales que tenemos y seguramente ahí tenemos que hacer unos cambios importantes. Y esto simplemente para decirles, pues las reflexiones, creo que el cambio principal viene de adentro, viene de mentalidad, o sea, no es un tema de tecnología, no es un tema incluso de recursos, ¿sí? Sino es un tema he escuchado comentarios de cómo el problema es que la edad, bueno,
Conozco grandes líderes de equipos y redacciones periodísticas que probablemente nunca han tenido una cuenta de Twitter, pero diseñan campañas estratégicas en redes sociales. O sea, el asunto como líderes de medios de comunicación, como líderes de equipos editoriales como los que están acá, es conocer, comprender las posibilidades, los potenciales que hay, y hay formas de ejecutarlo, pero si no tenemos esa posibilidad de cambiar el chip, pues esa es la primera barrera real que vamos a tener para enfrentar los cambios que vienen con la inteligencia artificial y con las cosas que no sabemos que van a venir tiempo atrás. Recuerden, hace unos años, no muchos hablábamos de periodismo de precisión, luego hablamos de periodismo asistido por computador, la gran revolución, luego periodismo de datos, ¿sí? Ahora estamos en inteligencia artificial, pasado mañana será periodismo cuántico, no sé, vendrán 1000 cosas muy rápido, y bueno, allí lo único que nos va a salvar es poder adaptar nuestra mentalidad de manera rápida, comprender sin transigir en nuestros principios, en nuestros valores, y avanzar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ok, buenas tardes a todos. Yo no tengo presentación, pero mi invitación para estar aquí es para platicar un poquito sobre el proceso de liderazgo y liderar todo lo que viene siendo las coberturas digitales de impacto. Ese es el título de esta sesión. Les agradezco que estén todavía aquí, son las 6 de la tarde, y después, al menos en mi caso, después de 2 galones de café y también después de este anuncio casi bíblico y la explosión que nos dice que llega inteligencia artificial, es muy difícil seguir ese acto. Pero bueno, mi punto aquí es nuevamente el tratar de proveer ciertos comentarios sobre cómo podemos liderar. En una de las sesiones anteriores se hablaba de cómo gestionar el cambio, y desde mi punto de vista viene siendo la clave para las acciones que tenemos que tener para tener éxito en nuestras redacciones. Para empezar, tengo que, en mi mente, y siempre tengo que definir los conceptos y definir también el impacto y cuál es el objetivo que estamos haciendo. El título de la sesión es cómo liderar coberturas de impacto, coberturas digitales de impacto. Y yo básicamente estoy aislando la palabra impacto, al decir qué significa un impacto, a quién impacta, qué es lo que importa, qué es lo que quiero obtener, cuál es el resultado de esto. En mi mente yo veo 2 elementos. Uno es el romanticismo que tengo y que creo que todo el mundo aquí tenemos por la misión social que tenemos como periodistas. Lo que hacemos es para ayudar a la sociedad, una sociedad transparente, una sociedad en la cual el flujo libre de la información sea el tejido que ayuda a que haya responsabilidad social, a que haya transparencia, a que haya rendimiento de cuentas y haya también la posibilidad de informar sobre todo a los segmentos menos empoderados. Esa es mi función, y creo que es la función de la mayoría de las redacciones en las que he trabajado y con las cuales he estado involucrado. La otra función, y se habla de impacto, es que esa redacción es parte de una compañía, que es parte de un corporativo, que es parte de un ecosistema que necesita ser exitoso desde el punto de vista de negocio para que funcione. Entonces, mi propuesta es de que como periodista y como líder de noticias y como líder de la redacción, yo tengo que ser parte de las soluciones. Y no solamente yo tengo que ser parte de las soluciones, sino que tengo que asegurarme de que estoy ayudando a mi equipo a que sea parte de esas soluciones. Entonces, ese es mi punto de partida. ¿Cómo vamos a empezar ahí? Creo que por muchos años, aquí Carlos hablaba mucho de la evolución, sobre todo en los últimos 20, 30 años, de tantos diferentes elementos que han impactado nuestra evolución, pero por muchos años hemos estado enfrascados en una dicotomía que creo que no es saludable en este momento. Estamos confundiendo en coberturas de impacto con coberturas de volumen en muchas de las ocasiones, si no es que en la mayoría de las ocasiones. Y estamos también, creo, atorados
en perseguir lo que le llamamos periodismo viral o contenido viral, como se le llama ahorita. Y estas dos preposiciones creo que en este momento funcionan más como impedimento para evolucionar que simplemente no nos permite el visualizar cuáles son los siguientes pasos y cómo podemos hacerlo. Sobre todo con lo que se ha discutido en los últimos 2 días, con utilizar inteligencia artificial como una herramienta, como una extensión del pensamiento crítico y el juicio periodístico que tenemos. He trabajado con, déjeme nada más le digo aquí, creo que no dije quién soy y tengo que hacer una edición a mi presentación. Mi nombre es Alfredo Carvajal, yo soy el editor supervisor del área nacional de la radio pública en Estados Unidos, NPR. Tengo muy poco tiempo ahí, apenas ni siquiera 1 año, pero antes de eso tuve una carrera de casi 30 años en lo que antes llamábamos noticias en papel o periódicos y también en el aspecto y en el área digital. Aparte de eso, he estado involucrado en organizaciones en las cuales sigo dando clases, sigo dando mentoría y sigo dando consultorías en varias reacciones. Y debido a eso he aprendido mucho, he estado como en la línea de frente de muchas redacciones que triunfan, otras que no triunfan, pero que simplemente me han dado una visión de qué funciona, qué no funciona. Entonces es parte de lo que quiero comentar aquí. Como digo, en el aspecto donde estamos prácticamente atorados es en tomar decisiones que importan nuestra reacción en este momento y también sobre qué es lo que va a importar dentro de 2, 3 años. No creo que nadie aquí pueda incluso prever lo que va a ocurrir en el futuro a largo plazo. Pero algo que de los ejemplos que veo que están moviéndose en la dirección correcta viene siendo las reacciones que están eliminando las barreras de estructura que tradicionalmente hemos tenido por décadas. Por ejemplo, en cuanto al tipo de formato, en cuanto a la frecuencia, muchas redacciones que he estado viendo incluso están eliminando la organización básica de las redacciones. Por ejemplo, hay una cadena de medios que en vez de tener editor de deportes y luego editor de cultura y luego editor de negocio, simplemente tiene editores generales. Y si estamos en el verano y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en varias zonas del país, la nota más importante y que impacta a todo el mundo es la ola de calor, lo que implica desde demandas de energía eléctrica, de agua, de servicios médicos, de los medios de producción. Entonces todos los editores, en vez de ser el editor de deportes, están trabajando, o los reporteros están trabajando en ese tipo de contenido. Luego va a venir el otoño con otro tipo de noticias y luego hay una elección presidencial en noviembre, entonces todo el mundo va a estar preparado y atendiendo eso. Son ejemplos de cómo las redacciones están tratando de ser más ágiles y eliminar las estructuras que por el momento tienen el mandato de crear contenido viral, cuando a veces simplemente no lo hay, ¿no? Como resultado de eso, creo que la acción más importante que pueden tener ustedes como líderes de noticias es en ayudar a su redacción a tomar decisiones sobre lo que llamo el valor diferenciado de su contenido. Hay mucha competencia, como todo el mundo lo dice aquí, y es casi imposible el diferenciarte cuando estás tratando de competir por segundo. Si publico primero esta nota que otro medio en la costa oeste, en la costa este del país o en su país, donde sea, es irrelevante. Simplemente no estamos haciendo periodismo, estamos tratando de jugar una carrera que no es ganable. Puede ser que un día a las 11 de la noche ocurra una de este tipo de noticias virales, como ocurre, por ejemplo, un obituario, una personalidad que muere, y tú lo publiques a las 11 de la noche con 30 segundos, y bueno, pues vas a ser el primero que estabas en Google. Pero no es algo sostenible, no es una estrategia, simplemente es suerte, ni siquiera es una táctica. Y voy a terminar muy pronto.
Uno de los elementos que he visto que más tiene éxito en impacto digital es en diversificar cómo publicamos las noticias. En inglés se le llama storytelling, que viene siendo diferentes formatos para hacer las noticias y aprovechar, obviamente, todas las herramientas que tenemos de SEO o de optimizar las noticias. El precepto de aquí tiene que ver mucho más allá del valor de la noticia o nuestra función como periodistas. Tiene que ver cómo las sociedades modernas o las sociedades contemporáneas en todo el mundo aprenden. Eso tiene que ver con alguna función cognitiva más que el interés periodístico. Todas las generaciones que vienen después, por ejemplo, de la mía, básicamente están aprendiendo en una teoría que se llama de aprendizaje fragmentado, que es diferente al aprendizaje lineal. Aprendizaje lineal es lo que creo que muchos de los que estamos aquí aprendimos. Para aprender algo teníamos que empezar con la página número 1 de un libro y lo seguir hasta la página 200, por ejemplo. O teníamos que empezar con ver un video desde inicio en un horario determinado, por un canal determinado, y simplemente las nuevas generaciones no son nativos a esa experiencia. Lo interesante, al menos en este país, es de que nuevas generaciones, al menos las últimas 2 generaciones, se consideran altamente informados, aun cuando no leen una nota completa, aun cuando no están suscritos a un periódico, aun cuando nunca ven noticias en televisión. Pero todo viene por pedacitos, fragmentos. Viene siendo por un podcast, viene siendo por videos. Muchos de ellos que se envían a través de TikTok o Instagram o otras plataformas, pero ese viene siendo la brecha que hay entre lo que hacemos, nuestra misión periodística y cómo las nuevas audiencias consumen eso. Las redacciones que veo que tienen más éxito son las que entienden que tienen que hacer periodismo de manera diferente, promoverlo de manera diferente y llegar a las audiencias de manera diferente. Algo que se mencionó aquí y también en la sesión de ayer es la evolución de nuestro cerebro como periodistas. No solamente pensar que yo voy a la calle, entrevisto a funcionarios, escribo la nota, hago todos los elementos de una nota periodística y luego la escribo, el editor la revisa, le pone un titular y la mandamos y me olvido de ahí, sino que todo el mundo somos responsables del marketing de esa noticia, somos responsables de que se convierta en algo que llegue a más audiencias en diferentes modelos, en diferentes plataformas, en diferentes formatos, y es algo que es muy difícil de hacer para muchas generaciones, pero creo yo que viene siendo nuestra función más importante como líderes de noticias, el primero convertirnos y primero conquistar nuestra forma en que consumimos noticias y concebimos la noticia y después podemos ayudar a los demás. Entonces, aquí termino por lo pronto. Gracias a los 3 ponentes que tenemos esta tarde. Creo que tocaste un punto ya al final de tu presentación sobre el marketing de las noticias, que no hemos hablado, sin embargo, a lo largo de las presentaciones, incluso de los 3 proyectos que tenemos acá, se han hecho marketing de las noticias con la investigación que tenemos en armando.info. O sea, la forma de compartir la noticia es tan necesaria como hacer la noticia. ¿Aló? Ok. Sí, a ver, y sobre todo porque en nuestro caso no hacemos breaking news, no hacemos cobertura diaria, sino periodismo de investigación. Y algo que se ha puesto cada vez más de relieve con el periodismo de investigación es que busca incidencia, pues, ¿no? Busca en donde se pueda, por ejemplo en mi país no se podría, cambiar políticas públicas o generar otro tipo de agenda entre el público, etcétera, y eso solamente lo puedes lograr si tienes estrategias para ello, pues, ¿no? Por supuesto, yo vengo de un mundo en el que quizás hablar de marketing es un poco casi pecaminoso, ¿sí?
Pero sí, la verdad que algo que creo que ha sido muy interesante de todos estos años en que los periodistas hemos pasado a ser en cierto modo empresarios, es que nos hemos dado cuenta que teníamos grandes falencias en términos de gerencia, marketing, etcétera, pues, ¿no? Entonces, y todavía estamos pagando consecuencias de esa ignorancia. Pero sí, yo creo que la perspectiva que tengas del periodismo, y nosotros, repito, nuestro producto es periodismo, tienes que tomar en cuenta esas estrategias, porque si no, además, en cierto modo, enfrentas un sentimiento de desperdicio, pues, porque estuviste algunos meses investigando una historia y realmente estás convencido que esa historia tiene relevancia pública, pues, ¿no? Y resulta que si luego no sabes distribuirla, pues no tienes ni impacto ni nadie te la consume, pues. No, y ahí agrego, digamos, en esa cadena de distribución nos enseña a ser estratégicos a veces en cosas obvias, ¿no? Si nosotros vendemos paletas y estamos al frente de un colegio, pues tenemos que abrir el negocio a las 4 de la tarde cuando salen los chicos del colegio y no a las 10 de la mañana, porque nos parece que esa es nuestra mejor hora. Y a veces perdemos de vista ese tipo de cosas, cómo nuestros contenidos pueden encontrar nichos específicos y cómo podemos hacer producciones dentro de un concepto, digamos, como más de long tail, ¿no? O sea, que no son solamente de un solo golpe, sino cómo de manera permanente podemos estarlas retomando y dándoles un segundo, un tercer aire a esos contenidos, buscando lo que menciona Ewald, de que realmente llegue más allá de la misión informativa, sino que pueda incidir, que pueda ser una publicación referente de otros colegas, de centros de pensamiento, que sea referente para tomadores de decisiones públicas, para organizaciones de la sociedad civil y que generen cambios, ¿no? Que finalmente es lo que quisiéramos todos que pasara, sobre todo cuando se están haciendo contenidos en profundidad y de investigación. Bueno, brevemente, la forma en que yo lo explico es el paradigma que tenemos que abrazar dentro de las reacciones es el siguiente. Nosotros tradicionalmente pensamos que si hacemos periodismo es para el beneficio de la sociedad, y la sociedad viene a nosotros para consumirlo, de cualquiera sea el formato. La realidad de que todos nosotros sabemos es que la sociedad ha cambiado tanto que la sociedad misma dice, ya no te necesito, yo me informo. Si me lo mandas o no, yo me informo. Es como, la mayoría de las encuestas dice, la mayoría de la gente dice que está bien informada y que toma su información de internet. Ustedes han visto eso. ¿De dónde te informas? Bueno, de internet. Y obviamente no es la calidad de la información, pero es tan falso como decir, ya no necesitamos agricultores, porque aquí tengo enseguida Whole Foods o el mercado, ¿no? Como si no hubiera una producción de la redacción hacia dónde se consume la información. Ese viene siendo el reto más importante, el ayudarle a nuestra redacción a pensar que tienen que ser parte del marketing general. Sé que tenemos poco tiempo, quisiera saber si de la audiencia tenemos alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, terminamos ahora, sí, porque ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a los tres por su conversación.